Muchas gracias, Federico. Antes que todo, muy buenos días. Son las 10 de la mañana de hoy, miércoles 13 de mayo del 2020, y vamos a dar inicio a la segunda reunión del Comité de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio Americana en Panamá. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que aplica mucho a la actualidad que vamos a vivir los próximos días, sino los retos que ya estamos viviendo. Bajo el tema Liderando en tiempos de crisis, nos va a estar acompañando la licenciada Juliana Duque Giraldo de la empresa Mercer, y que ya está aquí con nosotros. Juliana, con una hoja de vida impresionante, es consultora líder en la práctica de estrategias de talento, acompaña y aporta a las organizaciones de la gestión integral del talento humano a través del diseño, la implementación y estrategias que impactan directamente el resultado de los negocios. Desde su experiencia en consultoría y en el sector real, Juliana ha liderado diferentes temas en desarrollo humano y organizacional, como por ejemplo gestión en competencias, diseño e implementación de programas de liderazgo, coaching ejecutivo, identificación y desarrollo de altos potenciales, definición de planes de carrera, sucesión, retención y transición, gestión y desempeño, cambio, clima y cultura organizacional. Juliana se ha desarrollado en temas puros de desarrollo humano, trabajando con diferentes empresas en las corporaciones reconocidas de la región. Antes de ser parte del equipo de Mercer, trabajó en otras firmas consultoras en distintas partes del mundo, incluyendo Barcelona, España y Colombia. Juliana es psicóloga con opción a Administración Empresas de la Universidad de los Andes, máster en Psicología del Trabajo, las organizaciones y los recursos humanos de la Universidad de Barcelona y Bolonia, Italia. Certificada en metodología de coaching ejecutivo y decodificación de motivos de Hay Group. Actualmente en proceso de certificación de coaching profesional de Esencia y Coaching Hub Internacional. Tiene varios idiomas que domina, entre ellos el inglés, francés, portugués e italiano, también el español. Juliana, un gusto tenerte esta mañana, solo para que hagamos un pequeño briefing de los retos que vive Panamá. Sabemos que se está en busca a nivel mundial de una apertura progresiva a la nueva normalidad. Esto sabemos que representa un reto para toda la población, para las empresas, para el comercio, porque todos quieren estar a la vanguardia, todos quieren ser los número uno, pero sabemos que ahora algo diferente va a ser el nuevo normal, que nadie posiblemente en nuestra generación haya vivido, porque estamos viviendo un tema que no se ve muy a menudo. El liderazgo, cuáles son estas metodologías que vamos a poder utilizar, qué es lo que se espera de nosotros para enfrentar la nueva normalidad, y todos esos retos que podemos ver son algunos de los temas que vamos a estar tocando. Antes de proceder, me gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores Platinum de la Cámara de Comercio Americana de AmCham, que hacen posible que estemos con ustedes en estos webinars y que podamos contar con la presencia de expositores del nivel de Juliana Duque, que nos acompaña esta mañana. Juliana, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Y es un honor y placer para mí poderlos acompañar en este espacio. ¿Empezamos? Te agradecemos, Juliana. Sin más preámbulo, pues estamos en tus manos para continuar con tu presentación. Las preguntas por un tema de organización se van a dar al final de la presentación. Yo las voy a estar monitoreando por medio del chat, y al final entonces vamos a compilar las preguntas. A la membresía le pedimos que por un tema de mejorar la capacidad de ancho de bancha, apaguemos los micrófonos y las cámaras, ¿sí? Juliana, estamos en tus manos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Carlos, gracias otra vez. Bienvenidos a todos a este espacio. Este espacio me gusta decir que es un espacio de reflexión, va a ser un espacio de reflexión, va a ser un espacio de pensar también cómo estoy haciendo yo las cosas hoy, cómo me estoy desempeñando en este rol de liderazgo, sentirme, por supuesto, acompañado y aceptar que todas esas emociones que estoy experimentando hoy como líder son normales y que seguramente muchos de nosotros las estamos experimentando. Bueno, quiero empezar diciéndoles que lo que vamos a estar hablando seguramente no es ciencia nuclear, seguramente no es un tema de lo que nunca han oído hablar. Lo que nosotros hemos hecho desde Mercer ha sido recopilar toda la información, preocupaciones, preguntas de los clientes en Latinoamérica y en el mundo, y con base en toda esa información y por supuesto investigaciones de nuestros consultores también en nuestros centros de expertise, lo que hicimos fue organizarlo y traerlo. Eso es lo que vamos a ver. Información que hemos ido levantando, algunas cifras, algunos datos. Les pido por favor a las personas que no tienen el micrófono cerrado, lo cierren porque estoy oyendo un poco de retorno y de pronto otros también lo están haciendo y nos puede interferir. Bueno, entonces este espacio se llama Liderando en tiempos de crisis y quiero empezar con una pregunta. ¿Quién ha liderado la transformación digital en su compañía? Seguramente esta pregunta hace un año o hace 6 meses, las preguntas eran muy obvias. Entonces la persona que lo lideró pues es el CEO o el CIO, claramente la persona encargada de tecnología, pero lo que nos pasó recientemente, y es por lo que me gusta empezar esta charla con esta pregunta, es el COVID. ¿Qué ha pasado y qué es lo que en realidad nos ha hecho reinventarnos hoy? Pues algo que era totalmente inesperado, que nunca nos imaginamos, que nunca nadie dimensionó, y como muy bien lo decía Carlos ahora, es el nuevo normal, que antes decíamos las competencias del futuro, las tendencias, el futuro, y ese futuro ya está aquí y este futuro es el hoy, ¿cierto? O sea, lo que nos tenemos que adaptar hoy. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos como líderes y para sacar de esta realidad lo mejor? Esto va a ser el enfoque que vamos a tener en nuestra conversación. Vamos a compartirles un poco sobre contexto, impactos, que es información que Mercer ha venido relevando. ¿Cuál es la responsabilidad del líder ante esta situación? Y quiero también retomar lo que dice Carlos. Todo lo que vamos a ver aquí claramente aplica para nuestro momento hoy, en donde estamos sentados en nuestras casas todavía, en donde tenemos a nuestros equipos remotos, pero el gran desafío que vamos a tener en términos de regreso a la oficina y de regreso a la normalidad es lograr también que la gente mantenga esas buenas prácticas que los líderes adoptaron en este proceso de trabajo remoto, o pues tal vez no todos fueron buenas prácticas, sino también empezar a revisar cuáles son otras que tal vez no funcionaron como equipo y no nos permitieron dar nuestro mejor desempeño. Entonces todo lo que vamos a ver acá nos va a aplicar tanto a nuestro momento de hoy como a este proceso de transición y de regreso otra vez a nuestro nuevo normal. Después de ver las responsabilidades del líder, les vamos a dar una herramienta muy interesante para hacer eso realidad y cómo asumimos la responsabilidad que tenemos como líderes, y cerraremos con algunas consideraciones. Esta nueva realidad ha generado diferentes preguntas y aquí queremos traerles factores generales que impactan en esas preguntas que se han venido haciendo tanto los empleados como los empleadores. El 66.6% de las compañías han cerrado sus oficinas como acción inmediata, el 53% tienen un plan de continuidad de negocio, el 44% congelaron contrataciones como resultado del COVID, y el 37.2% reportan un impacto significativo en operaciones actuales como respuesta a esta coyuntura y esta pandemia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este contexto? Que claramente se empiezan a generar muchas preguntas alrededor de eso. Preguntas que tenemos como empleados, tanto empleadores como empleados. Y preguntas que van alrededor de todo, alrededor de lo que va a pasar conmigo en el trabajo, de lo que está pasando con mi familia, de cómo aseguro que todos estemos saludables y que estemos bien. Todas estas preguntas que se empiezan a generar en mi cabeza y que precisamente siguen dando vueltas porque no tienen una respuesta, generan un impacto en mis emociones.
Y esto, volvemos a lo mismo, no es un descubrimiento, pero sí es un análisis importante. Cuando yo no tengo respuesta a esas preguntas, genero una emocionalidad específica. Entonces, lo que hemos encontrado, un focus group virtual que realizó Mercer en Latinoamérica, encontró que el 91% de las personas están preocupadas. Yo hoy diría que ya están al 100 o de pronto puede haber también disminuido ese porcentaje, dependiendo de cómo las empresas lo hayan venido manejando, pero básicamente fíjense la cantidad de población que sigue teniendo esta preocupación. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una emoción de preocupación, de incertidumbre y de miedo? Yo me comporto desde ahí. Entonces, claramente como empleado no voy a poder dar mi mejor desempeño porque yo tengo esa emoción ahí que me está limitando y que está actuando como barrera. ¿Qué otras preocupaciones encontramos? Todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto forzado, con despidos, ¿será que voy a seguir teniendo la misma exposición y las mismas oportunidades de desarrollo? ¿Será que me van a reducir el salario? ¿Cómo hago para manejar todo este tema del balance vida-trabajo? Entonces, todas estas emociones lo que hacen es afianzar el concepto o más bien la idea de no tengo quien me resuelva estas preguntas. Entonces sigo alimentando y sigo en ese ciclo de la emocionalidad negativa que no me permite avanzar. Pero claro, hay algún momento en donde yo tengo que hacer un pare y decir, ¿quién es la persona que me puede responder a estas preguntas? ¿Quién es el responsable de responderme? Yo miro a los lados a ver si son mis pares los que me responden. Seguramente no, ¿cierto? Porque yo diré, no, no me voy a exponer así y que alguno de mis pares pues sepa que yo estoy generándome estas preguntas, ¿no? Miro hacia abajo, hacia mis colaboradores a ver si ellos tienen la respuesta. Seguramente no. Planteo esta respuesta a estas preguntas a mi esposo, a mis papás, a mis hermanos. Seguramente no. Sí, es obvio que lo que yo voy a hacer cuando tengo todas estas preguntas es mirar hacia arriba, ahí como lo tienen en esa imagen, y adivinen quién está arriba, el líder. El líder es el que está arriba y el líder es el que se empieza a cargar de toda esta responsabilidad y de toda esta información. Y lo que nos han mostrado las investigaciones precisamente es que los líderes, por simplemente tener este rol de liderazgo, independientemente de la responsabilidad, de la cantidad de personas que yo tenga a cargo, cuando yo soy líder, voy a tener una tendencia a estresarme 3 veces más que una persona que tiene cualquier otro rol. Porque claro, empiezo yo a pensar, ¿cómo hago para asegurar que todos tienen sus herramientas, para asegurar que todos están bien, para asegurar que yo estoy bien, para asegurar que mi familia está bien? Entonces, ¿qué es importante en este momento, en momentos de coyuntura, en momentos de crisis? Y ojalá no tuviéramos que pasar por momentos de crisis para hacer conciencia sobre estas responsabilidades. Pero hoy son las herramientas que les vamos a entregar. ¿Qué es lo que debe pasar? El líder tiene que empezar a tomar conciencia de su principal responsabilidad. Y aquí me gusta con la imagen representar lo que significa ponerse una corbata para un hombre. La corbata tal vez, pues en Colombia, por ejemplo, ya no está tan de moda, pero sigue siendo un símbolo de poder, un símbolo de prestigio, un símbolo de empoderamiento. Entonces, cuando un hombre se pone una corbata, ¿cómo se siente? Empoderado, se siente poderoso, se siente seguro. Igual cuando hacemos la analogía con las mujeres, cuando las mujeres nos ponemos los tacones, nos arreglamos, nos ponemos nuestro blazer, así nos mostramos. Es un mensaje algo así como que yo me he visto para sentirme empoderado y comportarme desde ahí, comportarme desde este empoderamiento. Entonces la invitación hoy es a que hagamos conciencia, que nos pongamos la corbata, que nos pongamos los tacones y en función de eso asumir mi responsabilidad como líder. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como líderes hoy? Primero, responsabilizarnos por nosotros mismos. Quiero decirles que lo que ha traído esta coyuntura es que nos olvidamos de nosotros, estamos pensando en cómo está la familia, en cómo están los colaboradores, en si el negocio está cumpliendo o no, y nos olvidamos de nosotros mismos. Ya lo vamos a ver. Responsabilizarnos por el otro. Claro, la razón de ser principal del líder es estar al servicio del otro. Entonces, cuando yo ya estoy bien conmigo mismo, voy a tener todas esas herramientas para poder responsabilizarme por el otro. Y la segunda razón de ser principal de un líder en un contexto corporativo, por supuesto, es el negocio. Es responsabilizarme por el negocio.
Vamos a estar hablando sobre estos tres temas, sobre estas tres principales responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de responsabilizarse por sí mismo, ¿qué significa? Alguna vez me lo dijeron cuando tuve mi segundo hijo, es cuidar al cuidador. Es decir, nosotros como cuidadores de nuestro negocio, de nuestro equipo de trabajo, de nuestra familia, debemos estar bien con nosotros mismos. Sí, tal vez el mensaje no es obvio, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para sentirnos bien con nosotros mismos y para estar levantando alarmas de si estoy en realidad con todas mis facultades y capacidades para poder seguir adelante? Es totalmente normal sentir ansiedad, angustia, estrés, todas estas emociones, pero como soy líder, entonces yo siento que no tengo el derecho a sentirlas, y como no tengo el derecho, se me olvida que estoy estresado, se me olvida que estoy ansioso y me voy a la acción y me voy a la acción y nunca abro ese espacio para ser consciente de mis emociones y para ser consciente sobre todo de cuál es el impacto que esas emociones están teniendo en mí como persona y por supuesto en mi desempeño. Que es muy importante que nos mantengamos saludables física y mentalmente. ¿Y qué significa estar saludables física y mentalmente? Significa que abramos espacios para nosotros, que busquemos apoyo en nuestra familia, que logremos desconectarnos, de eso vamos a estar hablando más adelante, de escuchar nuestra mente, nuestro cuerpo. Hoy estoy sintiendo dolor de cabeza, no, pues es normal, todo el mundo tiene dolor de cabeza, pues porque el frío o el calor o la angustia, no, no es normal, porque estoy teniendo un dolor de cabeza. ¿Sí? Poder oírme a mí mismo. Entonces, esta es una primera invitación. Otra invitación muy importante y que los estudios de inteligencia emocional han sustentado es que las emociones positivas generan acciones positivas, porque cuando yo estoy pensando algo bueno, me muevo hacia la acción. ¿Cierto? Listo. Entonces, la primera invitación es esto va a pasar, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con muchos aprendizajes y qué bueno sería que compartamos estos mensajes con nuestros equipos, porque las emociones se contagian no solamente en la presencialidad, también en la virtualidad. Y eso está comprobado. Debemos empezar a preguntarnos todo el tiempo cómo estamos, cómo nos sentimos y cuál es nuestra principal preocupación. Entonces, ahora, como lo mencionaba Carlos, y mi principal preocupación ahora es cómo voy a hacer para que todos estén seguros en el regreso. Y eso me acuesto, me levanto, en el almuerzo, en el desayuno, todo el tiempo lo tengo aquí. Esa preocupación está ahí, no tengo cómo responderla, pues bueno, no sé, busquemos prácticas, busquemos qué otras empresas, qué es lo que están haciendo otras empresas, preguntémosle a alguna otra persona que yo tengo como referente, que sabe, digamos que controlarse muy bien en estos momentos de crisis, que es una persona que piensa con claridad, qué bueno tener una sentada con él y preguntarle, bueno, ¿usted qué está pensando? Venga, hagamos una sesión de lluvia de ideas, ¿quién me puede ayudar? Busquemos en esa red de apoyo. Somos muchos los que estamos en la misma situación, pero tenemos la tendencia a pensar que como somos líderes no tenemos el derecho a abrirnos esos espacios de buscar referentes, porque nosotros tenemos que ser el referente. Y sí, seguramente tenemos que ser el referente para muchos temas, pero hoy es clave y crítico que también busquemos esos espacios y sintamos que otros también pueden ser referentes nuestros. Solicitemos feedback. ¿Cómo vamos a saber que estamos desempeñando? ¿Cómo vamos a saber que estamos desempeñando bien nuestro rol si no levantamos información por parte de los otros? ¿Cómo vamos a mejorar y a comportarnos distintos si seguimos atados a nuestra propia percepción? Dentro de uno de los modelos también de inteligencia emocional hay un comportamiento asociado que se llama solicitar feedback. ¿Por qué es un comportamiento asociado crítico del líder? Porque el líder entre más, digamos que entre mayor posición jerárquica tenga, más le cuesta pedir feedback porque le cuesta y le da mucho temor sentirse expuesto. Entonces la invitación ahora es, esta es una muy buena excusa. Esta es una muy buena excusa lo que estamos pasando para pedir feedback de nuestros pares, para pedirle a nuestros colaboradores también cómo me están viendo hoy en mi rol como líder. Un espacio de 20 minutos en donde yo con un cafecito, todos estamos conversando y yo les puedo decir cómo me están viendo hoy, que todo lo que ustedes me digan hoy me sirve para seguirme fortaleciendo y para seguir consolidando mi rol como líder. Todas estas preguntas
¿cierto? Perdón, toda esta información que yo pueda levantar de los otros, de mis pares, de mis colaboradores, incluso de mi familia, lo que va a hacer es que yo empiece a experimentar emociones positivas. Y como les estaba mencionando desde hace un rato, cuando yo experimento emociones positivas, eso es lo que voy a contagiar. Cuando yo experimento emociones negativas, eso es lo que voy a contagiar. Entonces, estuve en una reunión con uno de mis colaboradores, les dije, bueno, listo, ya, siguiente, tengo que cerrar ya mi reunión, tengo 1000 cosas que hacer, la cerré. ¿Cuál fue la sensación que se llevó la persona con la que yo estaba reunida? Pues se fue como angustiado porque además no pudo resolver todas las preguntas porque yo como jefe cerré la reunión. Entonces esa persona se levanta y se va a tomar un café y en la cocina se encuentra con su esposo y su esposo le hace un comentario y como ella ya viene con esa emocionalidad, le hace algún comentario de, ay no, mira, no hablemos de esto que yo no logré resolver esto y tengo que terminarlo. Entonces el esposo, ok, no hablemos, el esposo se va, se sienta y tiene otra reunión y fíjense cómo esto empieza a volverse una bola de nieve. Las emociones son muy contagiosas y este es uno de los mensajes críticos que quiero que se lleven. Muy bien. Entonces, cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuando cuidamos al cuidador, viene una segunda gran responsabilidad que es el otro, que es la razón de ser principal de nuestro rol como líderes. Y aquí me gusta también empezar preguntando, cuando, bueno, ojalá, digo, preguntando, no lo puedo hacer ni lo podemos abrir al público, obviamente, porque el tiempo no nos daría, pero es una pregunta que claramente me gustaría que se hicieran todos y que intenten responderla cuando la planteo. ¿Qué fue lo primero que nos preguntaron en nuestras casas cuando llegamos a contar que teníamos un rol de liderazgo, que ahora éramos jefes? ¿Cierto? Antes no éramos jefes, ahora somos jefes. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa, si ustedes lo recuerdan, y le contamos al esposo, al papá, al hermano con el que viviéramos en ese momento, ahora soy jefe. ¿Qué es lo primero que me preguntan? Generalmente, y esto lo he levantado de diferentes fuentes, a ver si ustedes cada uno en su reflexión personal están de acuerdo. Primero, ¿cuánto te van a pagar? Claro, pues yo necesito saber, es interesante, ahora tienes un rol de liderazgo, ¿cuánto te van a subir, cuánto te van a pagar? Segundo, ¿cuáles van a ser tus principales responsabilidades? No, pues ahora voy a estar a cargo de estos proyectos, ahora voy a tener que trabajar con estas empresas, ahora, bueno, qué chévere, entonces yo empiezo a contar cuáles son mis principales responsabilidades. Y la tercera pregunta, casi siempre, muy común, es ¿cuántas personas vas a tener a cargo? Y de esta pregunta, invito a esta reflexión que seguramente en ese momento uno decía, wow, voy a tener 3, 4, 5, 10, 20 personas a cargo, ¿no? Qué dicha y qué maravilla, porque voy a tener estas 10 o 20 personas a mi servicio. Me van a ayudar a mí a desarrollar y desempeñar mi rol. ¿Mm? Pero cuando hacemos una analogía desde el mundo del liderazgo, perdón, cuando cambiamos el concepto y esa interpretación, en ese momento, como no éramos tan conscientes, teníamos que habernos puesto, digamos que haber demostrado mucha angustia y temor. ¿Por qué? Porque es que ahora son 20 o 5 o 2 o 50 personas a las que yo voy a tener que atender. Es el líder el que tiene que estar al servicio de los otros. La definición de objetivos, el acompañamiento, el feedback, bueno, es otra vez otra tarea, no es una tarea, es su responsabilidad como líder, porque la responsabilidad del líder es estar al servicio del otro. Y cuando yo digo como líder que estoy al servicio del otro, sobre todo en un contexto de pandemia y de coyuntura, empieza a hacer aún más sentido. Cuando digo que estoy al servicio del otro, hago referencia ¿a qué? A demostrar interés genuino por el otro, a comunicar generando claridad. No es lo mismo comunicar con claridad a comunicar generando claridad. Cuando yo genero claridad, me aseguro que el otro está recibiendo efectivamente el mensaje que yo quería transmitir. Cuando me aseguro que mi equipo tiene todas las herramientas para poder trabajar y para poder dar su mejor desempeño, y cuando también como líder incentivo nuevas formas de trabajo. Entonces vamos a empezar a conversar sobre estos 4 frentes de responsabilizarse por el otro. Demostrar interés. Cuando demostramos interés, aquí les quiero compartir cómo la pirámide de necesidades básicas de Maslow entra a darnos un contexto también en el mundo laboral. Cuando yo estoy en un contexto laboral, lo primero, mi necesidad básica como colaborador es buscar la seguridad. La seguridad en términos físicos, mentales,
financieros y de bienestar en general. Esas son mis necesidades básicas. Luego busco soporte, ¿cierto? Que es el siguiente peldaño donde tenemos comunicación, conexión y comunidad. Lo que nos han mostrado las investigaciones es que cuando las personas nos sentimos parte de algo, cuando nos sentimos en comunidad, es cuando mucho más fácil podemos afrontar situaciones difíciles. Es por eso ahora que uno se da cuenta que hay personas que incluso se comunican más con sus amigos o familiares a través de Zoom que antes. Ahora uno ve que el sábado, los domingos la gente tiene Zoom, celebra con la familia, todo por Zoom, y antes seguramente llevaba bastante más tiempo sin hablar con esos familiares, porque estamos buscando esa conexión y estamos buscando ese sentido de comunidad para poder salir adelante y afrontar este proceso mucho más fácil. Y fíjense, tenemos estos dos temas muy importantes y por último está la estabilidad laboral. Entonces, ¿cómo desde nuestro rol como líderes empezamos a tener presente estas necesidades y empezamos a abordarlo desde ahí? En cada llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? No les quita 30 segundos preguntarle cómo están y dejar a veces de lado el contexto laboral, porque hoy está pesando mucho más el emocional que el laboral. ¿Qué ha sido importante en este mundo del nuevo normal, también como lo llama Carlos y como muchas de las investigaciones de Mercer también se están orientando? Resignificar las creencias. Entonces, ¿qué eran lo que nos mostraban las investigaciones antes? Y yo recuerdo que cuando uno lo hablaba en alguna sesión de liderazgo, había algunos líderes que abrían los ojos. Los investigadores de la Universidad de Stanford encontraron en empresas de call center que las personas que trabajaban desde su casa eran 13% más productivos que los que estaban en oficina. Y en la Universidad de Texas, un resultado por la misma línea, los empleados que trabajaban a distancia dedicaban más horas a su trabajo. Y yo creo que esto ahora todos lo hemos comprobado. Todos trabajando desde nuestra casa, dedicamos muchas más horas a nuestro trabajo, nos cuesta desconectarnos. Y fíjense, antes lo que significaba el trabajar desde la casa es una persona que no está trabajando, que está desconectado, que está haciendo quién sabe qué menos trabajar. Ahora el concepto, el líder ha tenido que resignificar sus creencias y decir, seguramente ahora lo que tengo que hacer es que no trabajen tanto. Todo el tiempo estamos resignificando creencias, todo el tiempo estamos cambiando ese marco mental con base en el cual nos comportamos. Y seguro ahora con el regreso a la oficina va a venir un marco mental totalmente distinto al que también nos vamos a tener que adaptar. Entonces, esa es una segunda invitación, que empecemos a hacer un análisis sobre cuáles son esas creencias que me están limitando, cuáles son esas creencias que están haciendo que yo me comporte de cierta forma con los equipos y que ellos de pronto se sientan sofocados o al contrario, no se sientan acompañados. ¿Qué más? Abrir espacios para escuchar, ¿cierto? Escuchar a los otros, qué es lo que ellos tienen que decir, precisamente por todo este contexto que les comentaba de la importancia de sentirme parte de algo, de la importancia de sentirme conectado con alguien, abrir esos espacios en donde yo pueda preguntar sobre el otro, abrir espacios sociales que no necesariamente tengan que ver con el trabajo, un Zoom de 20 minutos donde todos nos estemos tomando un cafecito, un viernes a las 4 de la tarde donde nos tomemos un vinito y hablemos de temas que no sean trabajo. Todo eso va a impulsar el interés por el otro. Comuniquémonos con claridad, generando claridad. Y generando claridad, yo creo que este frente se ha trabajado muchísimo, tanto en artículos como lo que nos dice todo el tiempo la prensa, lo que nos dicen los noticieros, los periódicos. Y sí, hay que estar permanentemente informados de lo que está pasando. Aquí les compartimos unos tips como para que aterricen mejor su forma de comunicar. Primero, siendo muy transparentes, contando lo que tenemos que contar, y el generar claridad implica asegurarnos que el otro está recibiendo el mensaje. Una buena práctica ahora es definir esos mensajes clave que yo quiero que todos los líderes comuniquen. Esto es proveer contexto. Es un contexto específico con unos mensajes clave a los cuales todos vamos a estar atados pues, y ceñidos a esos mensajes clave y vamos a asegurar que todo el mundo está recibiendo lo mismo. Compartir actualizaciones con frecuencia. También lo que nos han mostrado estos espacios de levantamiento de información como buena práctica es que los líderes o ni siquiera también otro tipo de cargos que necesitan estar en contacto con clientes o con proveedores u otros grupos de interés, definir plantillas, alguna plantilla estándar en donde me dé la información básica que yo tengo que estar compartiendo semanal,
quincenalmente, mensualmente, y con eso no me tomo 2, 3 horas redactando un comunicado, sino que ya lo hago muy práctico y las personas que lo reciben también ya saben cuál es la información que van a recibir y se mantienen al tanto. Para nadie es secreto la importancia de estar soportados con fuentes formales y creíbles. En este mundo del Big Data, donde tenemos tanta información, donde tenemos tanto acceso a las fake news, importante que nuestros colaboradores sientan que lo que yo comunico viene de una fuente formal, de una fuente creíble, del Ministerio de Salud. Bueno, no todo necesariamente lo que sale en las noticias pero yo como líder sí tener esta responsabilidad de saber que la información que estoy comunicando es verídica. Aprovechemos la tecnología. Entonces, fíjense, esto es otro concepto de resignificar creencias. Hace unos días tuve reunión con la profesora de mi hijo mayor y nos decía, claro, es que nosotros hace un año decíamos, no papás, no pongan tablets, no pongan televisores, nada de celulares, que los niños no estén todo el tiempo con la tecnología. Hoy el mensaje es, no quiere decir que siempre esté con la tecnología, pero sí aprovéchela. Descargue en su celular, présteselo algunos minutos en el día, descargue temas de rimas, descargue todos estos programas de acertijos que los incentive a ellos a pensar, de estos juegos también de inteligencia y de razonamiento abstracto. Aprovechémoslo. Esto en el contexto familiar y en el contexto laboral, como les mencionaba hace un rato, sí nos hemos dado cuenta que incluso la tecnología ha acercado a muchos equipos y muchos líderes a sus equipos. Entonces, seguramente gente que antes iba a la oficina, se sentaba, trabajaba, iba a un par de reuniones y se iba, ahora tiene que estar dentro de ese loop de contacto con sus equipos, así que esto pues también es una buena noticia y es por eso que debemos seguir apalancándonos de esta tecnología. Y por último, pues facilitar a nuestros líderes a liderar, como les mencionaba hace un rato, no cargarnos con esa responsabilidad que todo tiene que pasar por mí, que soy yo el único que puede tomar decisiones, que yo tengo que estar enterado de todos. Si yo tengo una estructura que me permita acompañar a otros y que además me permita también tener otros líderes abajo que me facilitan el trabajo, permitámonos hacerlo. Facilitemos a los otros a liderar y todos estos tips también de mantener mensajes clave, de mantener plantillas, va a asegurar también que los otros líderes comuniquen el mismo mensaje que yo quisiera. Asegurémonos que nuestro equipo cuenta con las herramientas para poder trabajar y me gusta aquí la imagen que ven a mano izquierda de la persona que está corriendo con su monitor. Entonces una cosa es decir, yo tengo que bajar el colesterol, voy a empezar con el ejercicio, todos los días voy a correr 10, 15 minutos, luego voy a empezar a subir y así voy a bajar el colesterol. Seguramente tengo toda mi motivación, toda mi energía puesta en lograr ese objetivo, pero muy seguramente si yo tengo un reloj que me permita contar las pulsaciones, que me diga cuál es el nivel de gasto de energía, de no sé qué calórico, bueno, etcétera, seguramente voy a poder dar mi mejor desempeño y voy a poder lograr ese objetivo mucho más rápido que si no contara con ese reloj. Entonces, cuando traemos ese ejemplo en el mundo corporativo, sí es lo mismo, claramente necesitamos tener un computador, necesitamos tener un espacio que nos permita trabajar bien, que nos permita estar tranquilos. Ese ha sido un desafío importante en las empresas, ¿cierto? No todo el mundo tiene los espacios para poder sentarse tranquilo a trabajar. Entonces, eso como primer punto de partida. Segundo, muy importante, hacer de esto una experiencia muy positiva. Entonces, ¿qué hemos encontrado también? Esta coyuntura nos ha llevado a sobrecargarnos, nos ha llevado a que todo es un mail, a que todo es un chat, ya no hay casi conversación, y entonces yo me empiezo a sobrecargar y veo un montón de información en mi chat, cuando a veces es solamente para estar informado, no sé qué es lo que tengo que hacer con esto. Entonces ya les voy a compartir algunos tips que sirven también para esto. Incentivemos tiempos saludables de conexión y de desconexión. Antes nos levantábamos a tomarnos el café a las 10 de la mañana y en la oficina nos encontrábamos con alguien, conversábamos otros 5 minutos y volvíamos y retomábamos. Ahora no lo hacemos. Ahora estamos todo el día conectados y no paramos por una creencia también limitante que hace que yo piense que si no estoy aquí sentado no estoy trabajando y no estoy dando lo mejor de mí. Entonces invitemos también a estos tiempos de desconexión, de relajación, de pausas activas, donde las personas puedan recargarse.
tiempo fuera del computador y fuera de los celulares. Uno todo el tiempo está así, incluso pues ya también hay muchos problemas físicos de estar sentado, de los ojos, de tanta luz. Entonces, importante que como líderes también mandemos ese mensaje. Como les mencionaba hace un momento, celebración de los logros del equipo, esos espacios como sociales diferentes que no solamente estén atados al contexto corporativo. Estos protocolos son bien importantes, como les mencionaba hace un rato, el protocolo de correo electrónico, que si yo voy a escribir un mail, en realidad sepa qué es lo que necesito del otro, qué necesito que el otro haga con eso que yo estoy escribiendo. Entonces ahí también estoy apuntando a que el otro no se sienta bombardeado y que también sienta que cuando recibe un mail mío es porque tiene que gestionarlo y tiene que hacer algo con respecto a eso. Aquí, bueno, aquí ya depende mucho de lo que mencionábamos al principio del ancho de banda, pero también es una muy buena recomendación, sobre todo cuando estamos en pequeños grupos, reuniones de 3, 4 personas, mantener activa la cámara en estas reuniones virtuales hace que nos sintamos más cercanos y que este tema de la presencialidad de alguna u otra forma siga estando ahí. Calendarios visibles y actualizados para que nosotros pues podamos ver cuál es la agenda de los otros. Si yo veo que el otro tiene el espacio ocupado, pues en el mejor de los mundos yo debería decir, tiene el espacio ocupado, busco otro en donde tenga espacio, pero lo que está pasando es que yo igual lo mando y que él decida a ver a qué reunión va. Entonces cuando yo voy a ir a ver mi mail y mi calendario, tengo 3, 4 reuniones agendadas en un mismo espacio, lo que va a generar que yo empiece a sentir más estrés todavía. Esto es un tema cultural que tenemos que empezar a trabajar. Y otro tipo de espacios para generar conciencia y desarrollar otro tipo de habilidades que nos hemos dado cuenta que son críticas y que seguramente antes eran importantes, ahora son urgentes. Gestión del tiempo, autogestión, que yo sepa priorizar qué tarea hago esta mañana, cuál puedo dejar para la tarde, cuál es más importante, cuál es el mail que tengo que organizar, etcétera. Habilidades para reuniones virtuales, para mantenerme conectado, reuniones efectivas, ahora sí que deben ser efectivas. Yo a veces digo, no entiendo por qué citan una reunión de 1 hora si uno claramente lo puede sacar en media, y ojalá todos empezáramos a desarrollar esa cultura de las reuniones efectivas. Y por último, lo que hemos venido conversando, también ir compartiendo algunos tips de balance vida-trabajo, de eso, tómese su café, converse con su esposo, abra un espacio para ponerse a pintar con su hijo, también incentivar este equilibrio. Y por último, no menos importante, por supuesto, frente a nuestra responsabilidad con el otro, está incentivar nuevas formas de trabajo. Lo que nos han mostrado también las investigaciones de liderazgo es que las gerencias medias son estos roles que, además de cargarse con todo lo que ya hemos venido conversando, son estos tipos de personas que piensan y dicen, ah, esto lo deberíamos hacer así. Bueno, al otro día, y esto también lo deberíamos hacer así. Todo el tiempo estoy pensando en optimizar procesos, en agilizar, pero el tiempo no me da para aterrizarlo, para delegarlo, o lo delego y la persona que lo tomó no lo sacó adelante. Entonces yo sigo ahí con esa molestia y todo el año sigo diciendo, ¿esto por qué nunca lo logré hacer? Pues este es el momento. Este es el momento para abrir espacios con sus colaboradores, para empezar a agilizar los procesos a través de la generación de ideas, a través de las iniciativas de los otros, de otro tipo de cosas que uno también puede estar todo el día, en su día a día, se le vienen a la cabeza, pero yo ahí mismo lo bloqueo y digo, uy, no, esto todavía no lo puedo hacer, me tengo que enfocar en esto, y todavía no lo puedo hacer, se me fue para el famoso parking lot o el parqueadero, que se queda en parqueadero y nunca lo vuelvo a retomar. ¿Qué estamos viendo desde Mercer como muy buenas prácticas? Los pulsos de percepción, de cómo se está sintiendo la gente, los líderes están abriendo sesiones para generar ideas, y no necesariamente ideas de qué vamos a crear y cuál es el producto o servicio disruptivo, sino generemos ideas para seguir dando nuestro mejor desempeño en este contexto, o generemos ideas de cómo vamos a hacer que el regreso al trabajo sea efectivo. Esto puede ser también una muy buena oportunidad. Focus group virtuales. Es una práctica que se está disparando en términos corporativos, ya que no tenemos el espacio presencial para levantar información de todos. A través de la virtualidad y de herramientas digitales lo podemos hacer, y por supuesto el 1-a-1 con el colaborador siempre va a generar mucho valor. Todos estos espacios claramente dirigidos a tener un impacto en los procesos y en el compromiso de los colaboradores. Cuando yo siento que soy tenido en cuenta, mi nivel de compromiso y mi nivel de conexión con mi líder y mi trabajo es totalmente distinto.
Y por último, entonces decíamos, me responsabilizo por mí mismo, ¿cierto? Soy consciente de mis emociones, me permito experimentar esas emociones, busco apoyo, solicito feedback. Me responsabilizo también por los otros. Cuando yo estoy bien, se me facilita responsabilizarme por los otros. ¿Cómo están ellos? Abrir espacios para ver cómo están, para ver si tienen toda su tecnología, todas sus herramientas, tanto de habilidades como de hardware, pues, para poder dar su mejor desempeño. Ahora, pues, uno de los pilares muy importantes también, principal responsabilidad de nosotros como líderes, pues debo responsabilizarme por mi negocio, porque el negocio sigue andando, a mí me siguen exigiendo resultados y claramente el mercado no para. Entonces, aquí les traigo otros 3 tips interesantes para responsabilizarnos por el negocio. Analicemos muy bien cómo está la situación, seguramente esto ya lo han hecho muchos, identifiquemos necesidades nuevas emergentes y centrémonos en pequeñas innovaciones. ¿Qué significa responsabilizarnos por el negocio y qué significa revisar nuestras actividades? Aquí tenemos 4 pilares importantes que no aplican necesariamente a un contexto estratégico de la empresa, sino que también aplican a mi área, a mi grupo de trabajo. Primero, necesitamos redireccionar nuestra estrategia. A hoy, después de casi 50 días, en el caso de Colombia, estamos en cuarentena, hay empresas que siguen con la misma estrategia y siguen andando por el mismo camino y no han hecho una pausa para decir, esto nos está invitando a pensar diferente, ya no vamos a comportarnos de la misma forma y por lo tanto, nuestros objetivos deberían cambiar. ¿Cómo está afectando esta situación nuestra forma de operar? Seguramente esta es una pregunta que ya muchos se han hecho, pero en función de cómo nos está afectando la forma de operación, qué iniciativas podemos empezar a generar, qué iniciativas pueden venir de los colaboradores que nos permitan apalancar este frente de operaciones, cómo se están sintiendo nuestros empleados y cómo los está afectando. No a todos nos está afectando de la misma forma, lo vamos a ver ahorita en nuestro cierre de consideraciones. Cada cual tiene un momento de vida distinto, pero además un contexto de vida distinto, por lo cual hace que una situación como esta no nos afecte de la misma forma. Y eso impacta, por supuesto, la experiencia del empleado, que como muchos ya sabrán, es ahora una tendencia muy fuerte en términos corporativos. Cómo el empleado se está sintiendo y cuál es su experiencia, qué es lo que me está dando mi empresa para yo poderme sentir bien y sentir que estoy teniendo una muy buena experiencia, así como antes solamente estaba enfocado a temas de clientes, ¿no? Ahora el empleado empieza a ser un grupo de interés crítico en estos abordajes. Y por último, la agilidad. ¿Qué vamos a hacer para adaptarnos y para evolucionar? Y ahí ponemos el signo de importante porque claramente esto es lo que nos va a permitir adaptarnos a esta nueva normalidad y asegurar que seguimos siendo exitosos, que seguimos siendo felices, que la gente se sigue sintiendo empoderada, que la gente se sigue sintiendo productiva. Identifiquemos necesidades nuevas emergentes y aquí tenemos una, no sé si llamarlo metodología o más bien una forma de analizar información que ya manejaba Mercer desde antes de la pandemia, pero que ahora empieza a hacer mucho sentido. Fíjense las empresas que tienen una fuerza laboral en la oficina y están con una mayor demanda del mercado, tienden a enfocarse en temas de servicio y de seguridad. Cuando la fuerza laboral está en la oficina y tienen una menor demanda del mercado, todas las iniciativas se alinean en términos de seguridad y de soporte. Cuando hay una mayor demanda del mercado y una fuerza laboral remota, que es como estamos hoy, en eficiencia y digitalización, y cuando hay una fuerza laboral remota y una menor demanda del mercado, lo cual también estamos encontrando en muchas empresas hoy, la mejor práctica es volcar a nuestros equipos hacia la innovación y hacia la colaboración. Fíjense cómo esta columna de mano derecha es lo que nos va a permitir adaptarnos y salir adelante de esta coyuntura. Centrémonos en pequeñas innovaciones y victorias. Claramente, nosotros con incertidumbre, con angustias, con preocupaciones, no vamos a tener ni el tiempo ni la disposición para proponer todo este servicio, un producto nunca antes visto. Algo totalmente disruptivo, no, pero seguramente sí voy a poder en mi contexto, en mi cargo, poder proponer algunas ideas y poder pensar en cómo puedo hacer las cosas distintas. Y si eso pasa, incentivemos y reconozcamos a los colaboradores. Oiga, que si antes lo hacíamos en una reunión de 2 horas y tuvimos un colaborador que dijo, ¿saben qué?
propongo rediseñar esta reunión y propongo que tomemos estos temas, y que antes de llegar hagamos entonces ahora la reunión ya no es de 2 horas, sino de 1. Eso es una mejora. Eso es una pequeña iniciativa o innovación, así el término innovación esté más asociado a producto, que está mejorando nuestra efectividad y productividad. Entonces, celebrémoslo, pero sobre todo incentivemos a nuestros equipos a que lo sigan haciendo. Y sobre todo ahora también que con el tema del regreso a la oficina va a ser muy importante que todo el tiempo estemos pensando cómo mejoramos nuestros procesos, cómo mejoramos, por supuesto, en términos de roles de liderazgo, ya pensando más estratégicamente de área. Seguramente el presidente está pensando en su corporación. Cada cual puede aportar desde su nivel de cargo. Entonces decíamos, tenemos estos 3 frentes de responsabilizarme conmigo mismo, con los otros y con el negocio. Ahora, ¿qué hago? Muy interesante todo lo que me ha comentado Juliana. Seguramente algunos han tomado algunas notas y los ha invitado a alguna reflexión. Pero lo que les queremos dejar de esta conversación es una metodología y un paso a paso que les permita asumir esta responsabilidad. Es una metodología que trabaja Mercer para sus programas de liderazgo, para desarrollar competencias y que está basada también en el proceso de aprendizaje en adultos. Se llama Get Set y básicamente lo que nos dice es un paso a paso de cómo definir un objetivo. Entonces mi objetivo va a ser, voy a empezar a levantar información de mis equipos, de cómo se están sintiendo. ¿Y eso cómo voy a saber que me está llevando al éxito? Bueno, porque estoy entendiendo, tengo el mapa completo de cómo están todos, de cómo se están sintiendo, además estoy generando unas dinámicas de comunicación bidireccional espectacular. Eso es como yo proyecto el éxito. Tome acción, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a abrir unos espacios una vez a la semana, o bueno, esto está siendo demasiado desafiante porque la semana se me va muy rápido, pero una vez cada 15 días, por ejemplo, en donde voy a solamente a preguntarles cómo están, qué están haciendo, hacer unas dinámicas de equipo. Listo. ¿Cómo va a establecer esto como un nuevo hábito? Para nadie es un secreto que un hábito se establece a través de la repetición. Entonces voy a definirlo, ok, cada 15 días lo voy a hacer cada 15 días. Eso es establecer el hábito. Cuando yo abro el espacio, pero no solamente lo abro, sino que lo cumplo. Que ahí nos vamos al último, que es tiempo para revisar. Y buscar apoyo, ok, como no es tan fácil desarrollar hábitos, luego esto me da para otro webinar completo para hablar de todo este tema de desarrollo de hábitos. Luego podremos seguramente conversar sobre eso, pero buscar apoyo hace parte también de cómo establecemos esos hábitos. Y buscar apoyo puede ser alguna de las personas del equipo, dentro del ejemplo que les estoy compartiendo, que me lo recuerde y me diga, jefe, ya pasaron 20 días y no nos hemos vuelto a sentar, o que también me dé información, no, jefe, la última reunión no nos sentimos muy cómodos por esto, o tal vez no sea un colaborador, tal vez pueda ser un par, que, oigan, necesito que usted me recuerde todo este tema o me pregunte a ver cómo voy, porque es la forma como yo de verdad voy a tener esa estructura que me va a facilitar mantener ese hábito. Y como todo, tiempo para revisar, ¿cierto? Entonces, igual que cuando voy al médico y me pone una dieta para bajar el colesterol, empiezo mi dieta, la hago y al final tengo que volver donde el médico a ver si está o no está teniendo un impacto. Lo mismo aquí. Entonces, voy a decir que voy a abrir un espacio para revisar cómo voy cada 2 meses o cada mes, y el cómo voy básicamente es ver cuántas veces me he sentado con el equipo y cuál ha sido el impacto que he tenido con ellos. ¿Cómo más puedo revisar? Volvemos a lo que conversábamos al principio, solicitando feedback, ¿cierto? ¿Cómo se están sintiendo ustedes? No, ahora, o conversaciones que uno oye también por ahí, no, la gente está diciendo que el jefe está abriendo espacios y que esto hace que ellos se sientan más cercanos. Entonces, este es el regalo que les dejamos. Es un plan de liderazgo, un plan con ustedes mismos, nadie les va a tener que hacer seguimiento, pero en realidad es un plan de mejora con ustedes y que además les va a dar mucha tranquilidad porque les va a permitir también saber cuál es su objetivo en cada uno de los frentes. Cuando uno tiene, la claridad es una de las dimensiones que más impacta el desempeño. No solamente el desempeño en el contexto corporativo, sino en ese desempeño que yo quiero tener conmigo mismo. Entonces los invitamos a que lo hagan, a que abran un espacio para pensar en términos de responsabilidad conmigo mismo, qué estoy haciendo, qué voy a definir, qué voy a hacer con los otros y qué voy a hacer con el negocio. Ojalá pudieran definir un plan en cada uno de estos frentes. Y por último, ya empezamos a cerrar, últimas consideraciones también que hemos encontrado no solamente en la información que hemos levantado recientemente con los clientes, sino que ya vienen de investigaciones previas y que hacen mucho sentido en este contexto de pandemia. Pregúntense,
¿Cuál ha sido la respuesta de su organización ante esta situación? ¿Ha sido una respuesta disfuncional, en donde los líderes están encima de todo el mundo, en donde no están compartiendo información, en donde están acumulando recursos, en donde se está quebrantando la comunicación porque son líderes que no fluyen a través de un computador? ¿Mm? ¿O estamos teniendo una respuesta adaptativa? Que este es el mundo maravilloso, en donde incluso los líderes están trabajando más en equipos, se están alineando aún más, están más conectados con sus equipos, en donde nos estamos intercambiando talento, prácticas. De hecho, ahorita hay un abordaje súper interesante en Estados Unidos que desde Mercer estamos implementando también, y es este tema de rotación de talento entre empresas. Las empresas del sector de turismo, por ejemplo, los hoteles, por un tema de responsabilidad social, lo que están haciendo en casos en Estados Unidos es prestar o rotar ese talento con empresas del sector de consumo masivo que sí se están moviendo. Entonces, fíjense, no están perdiendo las personas el trabajo, se están yendo a trabajar y aprender de otros temas, y seguramente cuando volvamos a repuntar, vuelven a su trabajo. Entonces, fíjense cómo todas estas culturas, no solamente corporativas, sino globales, están incentivando tantos temas de responsabilidad social, y volvemos a lo que conversábamos, experiencia del empleado. ¿Mm? Están Juliana, demostrando coherencia. yo quiero intervenir aquí. Les habla Bruno Balanza de Mercer, trabajo junto a Juliana acá. Sin irnos muy lejos al tema de compartir talento, quiero contarles de algo local en Panamá. Muchos de ustedes vieron que Grupo El Rey tenía en prensa que estaban buscando talento, ¿ok? Y yo sé pues que muchas empresas acá, pues ustedes también han suspendido contratos. Lo que hice fue poner en contacto a Grupo El Rey con franquicias panameñas, y El Rey tomó prestado de franquicias panameñas a algunos empleados para tratar de cubrir las vacantes que estaban teniendo en los supermercados. Entonces el tema de ser adaptativo a la situación y tratar de ayudar en lo posible, pues parte de la empatía, cómo franquicias panameñas sabía que sus empleados la estaban pasando mal, cómo aprovecharon la oportunidad del Rey y colocaron a sus empleados temporalmente allá. Entonces no es Estados Unidos, aquí en Panamá también pasa, y si ustedes tienen ideas como estas, pues adelante, porque al final el líder ayuda a que esas cosas pasen. Súper, Bruno. Muchas gracias por tu ejemplo y por complementar esta parte. ¿Qué más? ¿Están sus líderes demostrando coherencia o creando caos? La tasa base de incompetencia gerencial es del 50% en un contexto normal. Imagínense cómo será en un contexto de crisis. Hemos encontrado que los líderes, por mejor líder que sea, tiene grandes probabilidades de descarrilarse en momentos de estrés. Entonces, un líder que no tiene un acompañamiento en un momento de esto se puede mostrar agresivo, se puede mostrar distante, vacilante o complaciente, que es peor aún, donde a todo le digo que sí, todo lo tomo, todo lo trabajo, y fíjense cuál puede ser el impacto que puede llevar en un contexto mental y, por supuesto, físico. Sus empleados se están sintiendo solos o conectados. Esto es una cifra que a mí me llama mucho la atención. Antes de la pandemia, la soledad ya era un tema para la salud, incluso representaba un riesgo mayor al cigarrillo. Entonces, aquí la invitación que les quiero hacer es: tengamos en nuestro radar de colaboradores nuestros que vivan solos, y sí, pueden tener una muy buena relación con su familia, pero no la tienen cerca. Todo les ha tocado a través de la virtualidad. Entonces, levantemos esa bandera y definamos un acompañamiento para estos casos. Si ustedes como líderes o sus empresas están en realidad abriendo espacios para oír y escuchar a su equipo, y lo que vemos, lo que levantamos en Mercer a nivel global es que solamente el 12% de las empresas han recopilado comentarios por parte de su fuerza laboral, de cómo se están sintiendo y cómo perciben este momento. Y por último, ¿qué cultura estamos creando? Una cultura de vulnerabilidad, una cultura de compasión, que está comprobado que lo que hace es incentivar los equipos, la colaboración entre los equipos, la innovación entre los equipos, el volcarnos hacia el cliente, el tema de servicio. Cuando yo como líder me permito experimentar emociones, me permito expresarlas y además acepto que los otros lo hagan. Y por último, este mensaje, que se mantengan
tranquilos, que se mantengan, por supuesto, muy seguros y muy claros frente al objetivo que quieren lograr, tanto en su vida personal, tanto en su vida profesional. Cuando yo tengo esta claridad, cuando abro espacios para mí, cuando abro espacios para permitirme experimentar esas emociones, para respirar, para conectarme conmigo mismo, voy a estar experimentando emociones positivas. Y cuando las experimento, voy a comportarme de acuerdo con esto. Es decir, voy a tener acciones que van a impulsar a mis equipos. Y esas acciones van a permitir que yo pueda responsabilizarme por mí mismo, responsabilizarme por los otros y responsabilizarme por el negocio. Aquí terminamos nuestra charla de hoy, abiertos a sus preguntas y por supuesto mandándoles el mensaje que estoy segura que vamos a salir muy fortalecidos y con todas las competencias de resiliencia y adaptabilidad que nos va a exigir este futuro que ya está aquí. Juliana, muchas gracias por tu colaboración. De verdad que ha sido una experiencia que nos ha llenado a todos. Creo que de los que estamos todavía en línea, que somos una cantidad importante, son muchos los aspectos que nos podemos llevar a nuestras distintas empresas, porque curiosamente en lo que se está dando este webinar, me han estado escribiendo para hablar mucho sobre todos esos factores de inquietud que están atacando a nuestros compañeros de trabajo en los distintos rangos, ¿no? Y que es un tema que debemos manejar muy sigilosamente, con mucho cuidado, para cuidar el recurso humano, para saber que estamos trabajándolo de la mejor manera. Y en ese sentido tenemos la siguiente pregunta. Sabemos que vamos de frente a un teletrabajo inminente que está tomando más fuerza cada día, y en este aspecto sabemos que tenemos métricas de desempeño en las cuales podemos medir el rendimiento de nuestros colaboradores, pero ¿cómo aseguramos, Juliana, en tu experiencia y en la información que tiene Mercer sobre este tema, cómo aseguramos que el potencial de creación que tienen nuestros colaboradores, y como te digo, desde el pequeño, mediano, alto rango, que el potencial de creación esté trabajando al máximo aún de manera remota y no allegados directamente a la empresa? Muy bien. Yo aquí te respondería varios temas. Primero, está comprobado que el sistema apalanca el desempeño, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Si el sistema, tanto de desempeño como el sistema, por ejemplo, de compensación, ¿por qué gana un comercial comisiones? Claramente para que venda más, ¿cierto? Si un comercial se ganara un fijo, tal vez no tendría el incentivo para ir a salir a buscar más. Entonces, en este caso, y esta es una problemática que se ha planteado muy seguido aquí también, Carlos, sí es crítico que rediseñemos y pensemos en reformular ese sistema de gestión de desempeño, porque ya los objetivos no van a ser los mismos, o si son los mismos, seguramente vamos a tener que incluir dentro de esa medición otros objetivos, ¿sí?, dentro de este contexto remoto que vayan a impulsar ese desempeño. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Estamos incluyendo dentro de estos modelos de desempeño temas de competencias. Entonces, evaluar a las personas qué tan listos están para toda esta era digital, lo que llamamos el digital readiness, qué otras competencias asociadas a la flexibilidad del trabajo, como por ejemplo la adaptabilidad, el manejo de las emociones y la autogestión. Entonces, para cerrar esta respuesta, te diría, Carlos, que sería bien interesante incluir en esos modelos de gestión de desempeño y en esa matriz por la cual me miden a mí el desarrollo de estos comportamientos que van a predecir que yo sea exitoso trabajando remotamente. Totalmente de acuerdo, Juliana, y sí, de hecho, un reto y un trabajo que debemos hacer. Otro tema que tuvo un repunte mientras lo estuvimos desarrollando fue el tema de los fake news que comentamos. Y en este sentido, lo que más levantó Integra es el tema del canal de comunicación en esta época de incertidumbre. Son miles, pero el canal de comunicación sabemos que llámese Ministerio de Salud, llámese instituciones del gobierno que están liderando el tema de frente, pero dentro de nuestras empresas y teniendo personal ya sea en teletrabajo o incluso aquellos que tienen contratos suspendidos, ¿cómo logramos llegar a una comunicación rápida, efectiva, pero que a la vez
haga ese sentido de estímulo de que la corporación, que la empresa, aún estando con contratos suspendidos, tiene ese interés de que apenas pase este sistema, que envíe este mensaje de que apenas pase esta época vamos a regresar con la misma fuerza, estamos distanciados, sí, pero estamos esperando que esto pase para volver a unirnos. ¿Cómo se hace que esa comunicación formal se convierta en una comunicación interna de la empresa? Muy bien. Primero te diría, generando confianza en los colaboradores, que lo que la empresa está comunicando es lo que es, ¿cierto? Y ese es un primer paso. Y suena obvio, pero no lo es. Hay colaboradores que no creen en las fuentes incluso de su propia empresa. Entonces, por ahí debemos empezar. Sí, tal vez abriendo espacios en donde se les pueda comunicar, en donde los invitemos a ellos también a plantear sus preocupaciones. Y otra gran herramienta que precisamente tiene que ver con el tema de desarrollo de hábitos es la frecuencia. Entonces, donde yo como empresa esté presente siempre abriendo esos espacios para comunicar, como lo mencionábamos hace un rato, pueden ser a través de plantillas estructuradas, pueden ser a través de algunos mensajes clave, pero la frecuencia va a hacer que el colaborador empiece a ganar confianza. Ahora, los medios van a depender, porque si tenemos personas que tienen el contrato suspendido, etcétera, no sé si todavía pues, va a depender de la empresa, digo yo, si tengan acceso a su mail o si tengan acceso pues, a qué medio de comunicación, pero ojalá pudiéramos también, si es decisión de la empresa, mantenerlos involucrados. Entonces, básicamente sería mantener la periodicidad, la formalidad de los comunicados, empezando y partiendo de la base de generar confianza en los empleados, que lo que yo comunico es lo que es. Excelente, Juliana. Tenemos una tercera pregunta que viene de nuestro amigo Oscar León, que nos pregunta, ¿qué recomendaciones pueden darnos para negociar un regreso escalonado del personal sin perder el compromiso de ellos? Bueno, pues ahí te diría, sí es importante y es muy importante pensar en ese paso a paso de regreso al trabajo. Nosotros de hecho lo estamos trabajando mucho porque las empresas nos lo han pedido bastante, pero más que además de pensar en ese paso a paso, ya es una realidad que va a ser un proceso escalonado, volvemos a lo mismo. Volvemos a la generación de confianza, ¿cierto? Es decir, usted va a volver, no quiere decir que porque usted sea la ola número 3, no lo estemos contemplando. Uno, por el otro lado, dar esa claridad de cuál es el aporte que todos están dando a la empresa, independientemente de donde estén sentados. Yo creo que la generación de compromiso va totalmente independiente de si estoy en mi empresa, si estoy en mi casa, es como en realidad yo estoy conectado con mi razón de ser en el trabajo. Entonces el mensaje sería, volvemos otra vez a una gran herramienta que es la comunicación, pero sobre todo no, comunicación no transaccional, por decirlo así, sino profunda en el sentido de cómo usted está aportando a la empresa, cómo su rol es crítico independientemente de donde esté sentado y cómo, por supuesto, su compromiso nos va a ayudar a nosotros como empresa y organización a salir adelante. Totalmente de acuerdo, Juliana. Siendo así y sabiendo que tenemos un horario que cumplir, no tenemos más preguntas tampoco en el panorama, quiero aprovechar para agradecerte personalmente, Juliana Duque, por la excelente presentación. Hay mucho input que podemos tomar de esta presentación tuya. De verdad ha sido un lujo. En nombre de nuestros patrocinadores Platinum, queremos darte las gracias y en nombre de la membresía en general de AmCham te queremos agradecer por el tiempo. Es mucho lo que podemos tomar de lo que nos ha brindado esta mañana y siendo así, pues nos despedimos de todos, dando a las 11:02 el final de este webinar. Así que, siendo así, muchas gracias, Juliana. Hasta luego. Gracias, Carlos. Un placer acompañarlos y gracias a todos. Feliz día.